En el invierno de 1970, cuando el aire frío hacía que las ventanas antiguas del Hospital General San Aurelio vibraran con un murmullo tenue, las mañanas parecían pintadas con un resplandor pálido, casi irreal. Era un invierno que la gente aún recuerda. Las heladas caían sobre los techos de teja, los autos dejaban estelas de vapor al avanzar, y el hospital, con sus muros gruesos y su historia larga, se preparaba para una remodelación que cambiaría para siempre su aspecto. Entre enfermeras que caminaban rápido para entrar en calor y médicos que calentaban las manos antes de cada revisión, San Aurelio seguía siendo un lugar que guardaba historias en silencio. Entre todas ellas, hubo una que sobrevivió al paso de los años, una que no figuró en los periódicos ni en archivos oficiales, pero que vivió en la memoria de médicos, enfermeras y vigilantes. Fue la historia de una mujer que llegó una tarde helada, sin nombre, sin documentos, sin más pertenencias que un hilo rojo enredado en la muñeca. Aquel hilo, deshilado por el tiempo, parecía contener una promesa rota o un recuerdo que ella se negaba a abandonar. Fue registrada como paciente 12B y aunque estuvo poco tiempo en el hospital, dejó una pregunta que nadie pudo responder por completo. ¿Quién era realmente aquella mujer que nadie olvidó? El Hospital General San Aurelio había sido construido en la década de 1920 en un esfuerzo por modernizar la región. Para 1970 ya acumulaba décadas de servicio. Aunque muy querido por la comunidad, mostraba señales de cansancio. Pintura descascarada, vidrios con pequeñas grietas, puertas que se resistían a cerrar. Durante el día era un lugar vivo, lleno de conversaciones rápidas y pasos apresurados. Las enfermeras pasaban sosteniendo bandejas metálicas, los médicos discutían casos en voz baja, y los familiares esperaban en sillas de madera que crujían con cada movimiento. De noche, sin embargo, el hospital se transformaba. Las luces amarillentas dejaban sombras largas en los pasillos. Los ecos parecían venir de muy lejos, y el edificio respiraba con una calma antigua, como si cada ladrillo guardara recuerdos. Allí trabajaban personas que la comunidad aún recuerda por su dedicación. El doctor Emilio Navarro, de unos 40 años, era un hombre sereno, capaz de escuchar incluso cuando el tiempo apremiaba. No era el más expresivo, pero sus pacientes sentían una calma inmediata cuando él entraba en la sala. La enfermera Teresa Holguín era conocida por su voz tranquila y su habilidad para notar detalles que otros pasaban por alto. Un temblor en las manos de un paciente nervioso, una manta mal doblada en una cama fría, una conversación que alguien necesitaba tener aunque no lo pidiera. Don Hilario, el vigilante nocturno, llevaba casi 2 décadas caminando los mismos pasillos. Sabía cuáles lámparas parpadeaban, qué puerta se atoraba, en qué habitación solían despertar los bebés por la madrugada. Su presencia traía seguridad, aunque él siempre decía que su trabajo era más escuchar que hablar. La mujer llegó un martes de invierno a las 18:10. Las ruedas de la ambulancia rural crujieron sobre la grava húmeda. 2 paramédicos la bajaron con cuidado. Llevaba un vestido sencillo, gastado por los años. Su cabello, entrecano, estaba recogido en un moño imperfecto. No respondía a preguntas. Tampoco parecía asustada. Miraba todo con los ojos muy abiertos, como quien reconoce algo en un lugar que se había olvidado de visitar. El doctor Navarro la examinó de inmediato. No tenía heridas, solo un cansancio profundo y un silencio que parecía voluntario. La deshidratación era leve y su pulso, estable. Físicamente no había nada urgente, pero había algo en su expresión que inquietaba sin causar alarma. Fue admitida en la sala 12 del ala norte, y en la hoja de ingreso escribieron simplemente: paciente 12B, femenina, aproximadamente 50 años, sin identificación. Desde las primeras horas, la mujer mostró comportamientos que llamaron la atención del personal. Seguía con la mirada a quienes pasaban, especialmente a la enfermera Teresa, como si buscara algo en su rostro. Observaba los pasillos con una calma extraña, como si los conociera. Movía las manos con suavidad, como quien repite un gesto aprendido hace décadas. Cada tarde, cuando la luz cálida del sol se filtraba por la ventana del pasillo norte, giraba la cabeza en esa dirección. Nadie entendía por qué, pero esa rutina se repitió todos los días. Una noche, mientras Teresa ajustaba el suero, la mujer tomó su mano con delicadeza.
No dijo una palabra, pero en sus ojos había algo que muchas personas describirían después como un pedido silencioso. Compañía, quizá, o paciencia. Ese pequeño gesto cambió la manera en que el personal comenzó a verla. No como una desconocida, sino como alguien que llevaba una historia densa, difícil de contar. Los rumores comenzaron a circular entre pasillos y rondas. Algunos pacientes aseguraban haberla visto asomarse al corredor, aunque oficialmente nunca salió de su cama. Don Hilario, con su oído entrenado por los años, contaba que más de una vez escuchó pasos suaves cerca de la sala 12 durante su turno nocturno, pasos que se detenían cuando él volteaba. Aún así, nunca encontró a nadie allí. La mujer continuaba mejorando físicamente, pero su silencio seguía intacto, como si estuviera protegiendo algo. Fue Teresa quien decidió buscar pistas en los viejos registros del hospital. Revisó cuadernos empolvados, fichas escritas con tinta ya desvanecida. Entre papeles amarillentos encontró una nota de maternidad de 1954 que la hizo detenerse. Ingreso de mujer adulta acompañando a su hija primogénita. Origen rural, sin identificación. Lleva hilo rojo en la muñeca. Era una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Cuando se lo mostró al doctor Navarro, él guardó silencio durante un largo rato. No había forma de comprobarlo, pero la similitud era evidente. Don Hilario añadió un recuerdo aún más antiguo. El rumor de una mujer que había pasado semanas afuera del pabellón de maternidad en los años 50, esperando noticias de su hija enferma, hasta desaparecer sin explicación. Nadie supo si había encontrado lo que buscaba o si la vida la había obligado a seguir andando. Casi 2 semanas después de su ingreso, ocurrió algo decisivo. A la hora de la caída del sol, la paciente 12B comenzó a inquietarse. Señaló el hilo rojo de su muñeca y luego la ventana del pasillo norte. Teresa entendió que deseaba ponerse de pie. Con ayuda del doctor y de don Hilario, la llevaron despacio hasta la ventana. Allí se quedó mirando el patio interior, como si esperara ver un rostro que no llegaría. Durante unos minutos, su expresión fue de alivio y melancolía a la vez. Luego, una lágrima rodó por su mejilla. No dijo nada, solo respiró hondo, como quien suelta un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Regresó a su cama más tranquila que nunca. Esa misma noche, su respiración se volvió suave, pausada, hasta detenerse sin dolor. Teresa permaneció a su lado, sosteniendo su mano hasta el último instante. No hubo llantos ni alarmas, solo un silencio profundo, como si el hospital entero hubiese comprendido que aquella mujer, finalmente, había encontrado reposo. Con los años, San Aurelio fue remodelado. La sala 12 desapareció y el pasillo norte fue transformado en un área moderna, con paredes nuevas y ventanas amplias. Sin embargo, el recuerdo de la paciente 12B no se perdió. Los trabajadores más antiguos contaban su historia como una memoria serena, casi sagrada, no como un misterio oscuro, sino como un testimonio del amor y la espera. Algunos decían que, en ciertas tardes, la luz entraba por la ventana de manera similar a como lo hacía en 1970, iluminando un punto exacto del pasillo, como si alguien volviera a mirar hacia el patio. Con el tiempo, la paciente 12B dejó de ser un número en un registro. Se convirtió en símbolo de los vínculos que sobreviven a la memoria, de las historias que se quedan incluso cuando no se escriben. En cada hospital antiguo existen relatos así, silenciosos, profundos, llenos de humanidad, historias que no necesitan nombres para conmover. Su paso por San Aurelio recordó a todos que, detrás de cada mirada silenciosa, puede esconderse una vida entera esperando un cierre. Que algunas respuestas nunca llegan, pero la manera en que acompañamos a otros sigue resonando por décadas. El legado de los hospitales antiguos está en sus pasillos desaparecidos, en los ecos que quedaron atrapados en sus paredes y, sobre todo, en las personas cuyas historias se niegan a morir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu like y suscribirte. En pantalla tienes otra historia que quizá quieras escuchar.